Antes de empezar, tengo una pequeña petición. Estoy intentando alcanzar mi meta de 1000 suscriptores, lo cual significa mucho para mí. Por favor, suscríbete a mi canal. Un solo clic me motiva muchísimo para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias a todos. Nieve, acero, silencio y de repente el estruendo de 10.000 cascos. En el gélido invierno de 1240, 100 hombres obligaron a 10.000 de los guerreros más temidos de la historia a retirarse y huir. No con armamento superior, ni con refuerzos, sino con algo que el imperio mongol jamás había visto. Vikingos que se negaban a morir. Imagínense. 100 guerreros exhaustos se enfrentaron a 10.000 jinetes mongoles recién llegados. No eran soldados cualquiera. Eran los últimos guerreros rusos libres que se interponían entre la horda mongol y la aniquilación total de una cultura ancestral. La probabilidad de supervivencia era de 1001, 0. Al final de este video, comprenderás cómo el terreno, la psicología y la terquedad escandinava crearon una de las victorias militares más improbables de la historia. Descubrirás por qué la mayor fortaleza de los mongoles se convirtió en su debilidad mortal. Aprenderás sobre una técnica de combate vikinga olvidada que neutralizó a 10.000 arqueros montados, y verás cómo un río congelado cambió el curso de un imperio. Pero esto es lo que realmente hace que esta historia sea extraordinaria. Los mongoles borraron esta batalla de sus registros. ¿Por qué la potencia militar más exitosa de la historia querría olvidar un solo conflicto? ¿Qué diferenciaba a estos vikingos de todos los demás ejércitos aplastados por los mongoles, desde China hasta Polonia? ¿Cómo sembró el miedo la noticia de esta batalla en la Horda de Oro? Sus comandantes, conocidos solo por rumores como invencibles, lideraron lo que los historiadores militares llamaron lo imposible. ¿Cómo pudo la infantería resistir flechas que devastaron civilizaciones en 2 continentes? ¿Cómo pudieron 100 hombres aplastar psicológicamente a miles de veteranos que jamás habían conocido la derrota? Para entender cómo 100 hombres detuvieron un imperio, primero debemos comprender el terror que se extendió por el mundo conocido. Porque lo que sucedió en ese valle sin nombre, en medio de los bosques helados, no fue solo una batalla. Fue el momento en que las matemáticas se doblegaron ante la mitología. Fue el momento en que el poder imparable del imperio mongol se encontró con algo aún más poderoso: hombres que ya habían aceptado la muerte. Si te interesan las historias jamás contadas de las batallas más decisivas de la historia, dale a me gusta y suscríbete para disfrutar de más contenido bélico épico. Activa la campana de notificaciones para no perderte nunca estas increíbles historias de valentía contra adversidades inimaginables. Ahora, déjame llevarte de vuelta a ese valle helado donde se enfrentaron los imperios. Para 1240, el imperio mongol había devorado civilizaciones como una plaga. Desde el Océano Pacífico hasta las puertas de Europa, ninguna potencia pudo resistir su guerra revolucionaria. Ciudades que habían resistido 1000 años cayeron en cuestión de días. Ejércitos de cientos de miles de personas simplemente perecieron. Esto no fue una conquista. Fue un apocalipsis a caballo. Consideremos la victoriosa Kiev de los rusos. Su población antes de los mongoles era de 50.000 almas. 3 días después del ataque mongol, quedaban menos de 2.000 sobrevivientes traumatizados. Los mongoles no solo conquistaron ejércitos, aniquilaron civilizaciones. Su estrategia era despiadadamente simple: rendirse y vivir como esclavos, o resistir y ver cómo todo lo conocido se convertía en cenizas y huesos. El secreto del dominio mongol residía en la velocidad, el alcance y la guerra psicológica. Cada guerrero comandaba de 3 a 5 caballos, lo que les permitía cubrir distancias imposibles sin descanso.
Sus arcos compuestos podían perforar armaduras a 350 yardas, incluso más allá de lo que la mayoría de los enemigos podían ver con claridad. Pero su mayor arma era el miedo. Sembraban el terror como un jardinero cuida rosas. Pirámides de calaveras marcaban su camino. Los refugiados difundían historias de demonios imparables que bebían sangre y devoraban los corazones de hombres valientes. Pero aquí es donde todo se torció. En los bosques del norte de Rusia sobrevivió algo que los mongoles no habían tenido en cuenta. Los varegos, el último eco de la era vikinga. No eran los antiguos invasores que aterrorizaban las costas de Europa. Eran los descendientes de hombres curtidos por siglos de guerra, portadores de las tradiciones combativas, de quienes creían que morir en batalla era el mayor honor. Los varegos eran guerreros de una época moribunda que se enfrentaban a la revolución militar del futuro. Un anacronismo. Mientras que los mongoles habían perfeccionado la guerra de movimientos, los varegos aún luchaban tras muros de escudos, seguían creyendo en los antiguos dioses y aún portaban aquellas 2 enormes hachas que antaño perforaban los escudos sajones y los cascos francos. La lógica militar dictaba que debían ser barridos como hojas de otoño ante un torbellino. La situación estratégica era desesperada. Las fuerzas mongolas al mando de Batuján ya habían aplastado a los búlgaros del Volga, destruido los principados rusos uno a uno, y avanzaban hacia Novgorod. El corredor del Volga, la antigua ruta comercial que conectaba el Báltico con el mar Caspio, era su próximo objetivo. Si lo controlaban, las últimas tierras libres del norte caerían como fichas de dominó. Los mongoles habían confiado esta tarea a una fuerza de 10.000 hombres bajo el mando de Noyan Chagatai, un comandante cuya fama se había forjado en el crisol de las campañas chinas. Sus hombres eran veteranos que habían reducido a escombros las ciudades fortificadas de Persia, aterrorizando a los orgullosos caballeros de Polonia y Hungría en su huida. Avanzaron como lobos por los bosques invernales, buscando los últimos remanentes de resistencia que aplastar antes de las campañas de primavera. En cambio, lo que encontraron fue un centenar de hombres que habían tomado una decisión que resonaría durante siglos. En un valle sin nombre, entre los interminables bosques de Murom y los gélidos pantanos del río Kama, los últimos guerreros libres del norte habían elegido su posición. Sabían que no podían escapar. No les quedaba ningún sitio a donde ir. Sabían que no podían esconderse. Los mongoles acabarían encontrándolos. Así que hicieron lo único que los mongoles jamás imaginaron. Se mantuvieron firmes, alzaron sus escudos y esperaron. 100 hombres contra un imperio que había conquistado la mitad del mundo conocido. Pero la promesa sin nombre entre los bosques de Murom y los pantanos de Kama estaba a punto de convertirse en algo sin precedentes. Algo que demostraría que incluso los imperios podían desangrarse. El amanecer amaneció gris y amargo sobre el Valle del Destino. Los 10.000 hombres al mando de Noyan Chagatai avanzaban como una serpiente de bronce por los senderos del bosque. Su llegada fue anunciada por el tintineo de 10.000 riendas y el estruendoso tamborileo de 40.000 cascos. Estos eran los veteranos de las 20 ciudades conquistadas. Los hombres que presenciaron el incendio de Bagdad y transformaron a los caballeros de Legnica en cadáveres que adornaban el campo de batalla. Cada guerrero era un maestro del arco compuesto. Esa arma milagrosa, hecha de cuerno y tendón, capaz de perforar la cota de malla desde distancias aparentemente inimaginables para la mente europea. Con 27 kilos de fuerza de tiro, podía disparar 8 flechas por minuto con una precisión letal. La formación de batalla mongola era la personificación de la perfección. Los exploradores de caballería ligera recorrían el frente como perros de caza. Tras ellos, la fuerza principal
se desplazaba en unidades disciplinadas de 10, 100 y 1000 hombres. Cada hombre portaba 2 arcos y un carcaj con 40 flechas. La armadura de seda, que se usaba bajo la piel, pesaba muy poco y los protegía de las armas enemigas. Y lo más importante, cada guerrero llevaba de 3 a 5 caballos de repuesto, lo que les proporcionaba monturas frescas para la persecución o la huida. Eran la máquina militar definitiva del siglo XIII. Contra esta ola de evolución militar se alzaban 100 hombres que parecían salidos de sagas antiguas. Sus rostros no eran los de soldados de infantería comunes, eran la guardia de élite tradicional, heredada de los hombres que protegieron a los emperadores bizantinos y cuyos nombres están inscritos en Santa Sofía. Cada hombre medía más de 1,80 metros, en una época en la que la altura promedio era de 1,67 metros. Su cota de malla pesaba 23 kilos, con anillos antiguos forjados a mano que habían protegido a sus padres y abuelos antes que ellos. Pero lo que realmente los distinguía eran sus armas. Hachas con patrones transmitidos de generación en generación. Su acero se doblaba y redoblaba hasta alcanzar un filo capaz de partir en dos un pañuelo de seda al caer sobre las hojas. Escudos redondos de roble del norte, forjados en hierro y pintados con símbolos nunca vistos en los campos de batalla durante un siglo. Y en manos de sus mejores guerreros, esas temibles hachas danesas, de casi 2 metros de altura y rematadas con una media luna de acero, podían abatir tanto al carroñero como al jinete a la vez. Lo que siguió atormentaría a los mongoles durante generaciones. Los varegos habían elegido su posición con la astucia de quienes sabían que morirían, pero estaban decididos a que sus muertes fueran costosas. El valle que habían elegido era una trampa geográfica, de apenas 200 metros de ancho, rodeado a ambos lados por un denso bosque que paralizaría cualquier carga de caballería. Tras ellos, el río Kama helado les cortaba la retirada, pero también impedía rodearlos. Delante, el terreno ascendía ligeramente, obligando a cualquier atacante a cargar cuesta arriba hacia un embudo cada vez más estrecho. Born, su comandante, era invencible. Era una leyenda incluso entre estos guerreros legendarios. 60 inviernos habían convertido su barba en nieve fresca, pero sus brazos aún podían blandir un hacha que los jóvenes apenas podían levantar. Había luchado en la batalla del río Escudo 17 años antes, uno de los pocos supervivientes que había visto y aprendido de primera mano las tácticas mongolas. Ahora posicionaba a sus 100 hombres con la precisión de un maestro del ajedrez, planeando su movimiento final. La guerra psicológica comenzó antes de que volara la primera flecha. Los mongoles anunciaron su presencia con tácticas de terror tradicionales. Tambores retumbando como el latido de un gigante. Gritos de guerra en una docena de idiomas de las naciones conquistadas. La exhibición ritual de estandartes de crin que había presidido la caída de imperios. Era una representación teatral diseñada para desmoralizar al enemigo incluso antes de que comenzara la batalla. Entonces ocurrió algo inesperado. Los varegos no respondieron. Un silencio absoluto. Un centenar de hombres, como piedras rúnicas talladas. Sus alientos se difuminaban en el aire gélido. La única señal de que estaban vivos. Ningún grito de guerra. Ningún redoble de tambores. Ningún movimiento, salvo el lento y regular subir y bajar de sus pechos. Era desconcertantemente simple. Los mongoles habían conquistado medio mundo, y cada enemigo los había recibido con ruido, amenazas, oraciones y gritos de guerra desesperados. Pero estos norteños permanecieron en un silencio que parecía engullir el ruido. Al amanecer del 17 de febrero de 1240, dos filosofías militares estaban a punto de chocar. La superior movilidad de las estepas contra la inquebrantable determinación del norte.
A las 6 en punto, la gris luz del amanecer reveló la magnitud de lo que 100 hombres enfrentaban. Los exploradores mongoles, moviéndose como fantasmas en la niebla matutina, informaron a Chagatai de lo imposible. No había más de 100 hombres en campo abierto, ni caballería ni refuerzos. Simplemente esperaban. El propio Chagatai avanzó para observar esta rareza. Lo que vio desafiaba todos los principios de la guerra que conocía. Los varegos habían formado una sola línea en la parte más estrecha del valle. 50 yardas de escudos superpuestos formaban una muralla de madera adornada con pintura descolorida y antiguas cicatrices de batalla. Tras los escudos, las hachas captaban el débil sol de la mañana como una valla de dientes de acero. La posición era suicida o contraproducente. En ese espacio reducido, la ventaja de movimiento de los mongoles estaba muerta. Su capacidad de rodear y destruir se veía sofocada por la geografía y la geometría. Pero Chagatai ya había aplastado los muros de escudos. La solución era sencilla. Ordenó una lluvia de flechas y 5.000 arcos compuestos se desplegaron como un solo cuerpo. El cielo se oscureció con la primera descarga. 5.000 flechas surcando el aire matutino, cada una capaz de perforar armaduras, cada una buscando carne del norte. Quizás aquí es donde la mitología, de hecho, no logra transmitir la verdad. Las flechas llovieron como aguanieve invernal, una muerte silbante y tic-tac que quebró el espíritu de ejércitos desde China hasta Polonia. Pero los escudos Varek se alzaron con una armonía perfectamente elaborada, superponiéndose como escamas de dragón para crear un techo de madera que absorbió la lluvia de flechas. Las flechas que se colaban entre los escudos chocaban con la cota de malla, desviándose sus extremos. Algunos hombres se levantaron cuando las flechas impactaron en brazos o piernas, pero la línea resistió. Ni un solo hombre cayó. La segunda descarga llegó apenas un segundo después de la primera. Luego, la tercera. Durante 10 minutos, llovieron flechas como una tormenta mortal. Los escudos varegos estaban acribillados como el lomo de un erizo. Sin embargo, la silenciosa línea resistió. Ni un solo hombre rompió la formación. El efecto psicológico en los mongoles fue inmediato. Todos los demás enemigos habían flaqueado ante la lluvia de flechas. Los hombres siempre se dispersaban cuando la muerte caía del cielo. Pero estos norteños eran pacientes como una piedra. Simplemente resistieron. Aquí es donde las cosas empeoraron. Chagatai ordenó una retirada fingida, una táctica clásica mongola. 1000 jinetes cargaron hacia adelante. Galoparon, disparando flechas. Luego dieron media vuelta y huyeron, con la esperanza de atraer a los varegos a una persecución donde pudieran ser aniquilados en campo abierto. En un ruso mal hablado, gritaron: «¡Salid y morid con honor! ¡No mueran escondidos tras la leña!». Los varegos no se movieron, ni un solo paso. La disciplina era inhumana. A las 8 de la mañana, la decepción se extendió como veneno por las filas mongolas. Estos norteños violaban todas las reglas. No perseguían, no se derrumbaban, ni siquiera hablaban. Los guerreros mongoles comenzaron a murmurar. Algunos hablaban de hombres que habían hecho pactos con demonios de hielo de la magia del norte. Otros recordaban historias vagamente oídas sobre guerreros rusos que habían servido al emperador bizantino. Hombres que preferían la muerte a la deshonra, luchando con la furia de osos, acorralados, comenzaron a representar el papel del río helado tras el barril. El sol de la mañana lubricaba el hielo con una fina capa de hielo fundido. Los caballos mongoles, criados para las estepas, luchaban por mantener las patas en el fondo del valle, donde la nieve derretida se había convertido en placas de hielo. Varios caballos de exploradores resbalaron y cayeron. Sus jinetes maldijeron al intentar levantarse.
Los varegos lo habían tenido en cuenta. Cada detalle del terreno había sido elegido deliberadamente, pero el verdadero impacto estaba por llegar. A las 9 en punto, Chagatai decidió un ataque directo. Se acabaron los juegos. Se acabaron las tácticas. Matemáticas simples y brutales. Seleccionó a 500 de los mejores soldados de caballería pesada, veteranos que habían destrozado a 10.000 caballeros con armadura de Europa contra 100 hombres. Bajaron las lanzas, formaron sus caballos en disciplinadas filas, con los cascos pateando en el frío, sus alientos humeantes. Los tambores resonaron de nuevo. Se convirtieron en truenos. Él terminaría la tarea. El ataque comenzó al trote. Ganó velocidad al descender la suave pendiente hacia la línea Varek. Pero las leyes de la física favorecían a los defensores. El hielo delataba a los caballos. La ligera pendiente que facilitaba su ataque también los apretaba. A medida que el valle se estrechaba, los jinetes se acercaban. Para cuando alcanzaron el galope, estaban tan apretados que los caballos que caían arrastraban a sus vecinos. A 200 metros, los varegos permanecieron inmóviles. A 100 metros. El muro de escudos seguía sin moverse. A 50 metros. La caballería mongola bajó las lanzas. Se prepararon para la batalla. A 25 metros. Y entonces, Odín. Un rugido brotó de 100 gargantas simultáneamente. Un sonido que parecía provenir de la tierra misma. El efecto psicológico fue devastador. Los caballos, que ya forcejeaban sobre el hielo, se sobresaltaron por el repentino ruido. La línea de caballería regular se onduló, se reunió y perdió la unidad. Al mediodía, Chagatai decidió perseguir sus sueños mongoles. Se acabaron las pruebas. Se acabaron las pruebas. Lanzaría oleadas de sus mejores guerreros contra esta muralla de madera hasta que la destrozara la inmensa mayoría. Porque en toda la historia mongola, la masa siempre había triunfado sobre la voluntad. Estaba a punto de descubrir por qué los norteños eligieron morir allí, en este valle sin nombre, donde los imperios aprenderían a sentir miedo. El primer asalto real golpeó como un rayo en un barril. 500 de los mejores hombres del Khan. La punta de lanza de un imperio que jamás había conocido, la derrota golpeó el muro de escudos Barak, con el peso combinado de caballos, hombres y el destino. El sonido fue apocalíptico. El crujido de la madera, el chirrido del metal contra el metal, el relincho de los caballos, los hombres rugiendo cánticos de muerte en una docena de idiomas. Pero aquí es donde todo se descontroló. Los escudos resistieron de forma imposible. Resistieron toda lógica y física. La primera fila de doradores presionó sus escudos contra el suelo helado. El hombro de cada hombre se apoyó en el de su vecino, creando un muro de madera entrelazada y fuerza de voluntad. Cuando las lanzas impactaron en los escudos, el impacto se extendió como una ola por toda la línea. Cada hombre absorbió y distribuyó la fuerza. Las lanzas diseñadas para atravesar a la infantería se estrellaron contra el roble del norte. Los caballos, incapaces de mantenerse en pie sobre el hielo, se estrellaron contra la muralla y se encabritaron, exponiendo a sus jinetes a lo que estaba por venir. 100 hachas subían y bajaban con perfecta precisión. El contraataque varego era mecánico en su precisión, hermoso en su ferocidad. Las hachas danesas, empuñadas por hombres entrenados desde la infancia, cortaban la armadura mongola como si fuera pergamino. Las hachas de casi 2 metros, diseñadas para partir escudos y cotas de malla, penetraban la carne de caballo y los huesos humanos con la misma facilidad. El sonido era húmedo, carnoso y preciso. La nieve cambió de blanca a rosa y a un rojo intenso en cuestión de segundos. El orgullo del rebaño, la élite de la caballería mongola,
cayó como trigo ante la guadaña. Los caballos relincharon y se revolcaron, su sangre caliente humeando en el aire gélido. Hombres que habían conquistado desde el amanecer hasta el anochecer murieron sin comprender cómo habían resistido la embestida de los granjeros con hachas. Pero esperen, la cosa empeora. Los mongoles no solo caían muertos y heridos. En el estrecho valle crearon un muro de carne moribunda, retorciéndose bajo el hielo y la presión. La segunda línea de caballería, incapaz de detener su ataque, se estrelló contra sus propios camaradas caídos. La despiadada aritmética del valle entró en juego. La anchura que bloqueaba el ataque de flanco, el hielo que les quitaba terreno, y ahora un creciente muro de cadáveres de caballos que impedía un mayor avance. El joven Eriksson, que solo había vivido 16 inviernos, se encontró cara a cara con un guerrero mongol que había desmontado de su caballo. Veterano de las campañas chinas, el mongol había perdido su montura, pero no su voluntad. Atacó al muchacho con una espada curva manchada con la sangre de caballeros y campesinos. Pero Eriksson se había criado con historias del Ragnarok, entrenado desde el momento en que aprendió a blandir un arma. La pesada hacha del norte se enfrentó a la veloz hoja del este. La experiencia se encontró con la juventud. La velocidad se enfrentó a la fuerza. Bailaron durante 3 segundos. Entonces, el hacha de Eriksson se coló entre el yelmo y el hombro. El mongol cayó. La sangre de su vida se mezcló con el suelo carmesí, y Eriksson lloró mientras alzaba su escudo contra el siguiente atacante. Vio morir a la élite Chagatai y sintió el primer dedo frío de la duda. Pero era un mo. Retirada no era una palabra en su idioma. Ordenó una segunda oleada. 1000 jinetes, una caballería ligera, pretendían aprovechar los huecos creados por los caballos más pesados. Pero no había huecos. La línea de Barex no se rompió. Apenas se dobló. 1000 hombres llegaron, disparando sus arcos mientras cabalgaban. A esa distancia, las flechas caían directas y contundentes. Buscaron huecos en la cota de malla, en los agujeros de los yelmos, en los espacios entre los escudos. 3 Barex cayeron. Las flechas les salían disparadas de la cara. La línea se cerró. Los escudos se movieron para cubrir los huecos. Las hachas estaban listas. Los arqueros, a caballo, esperaban que el muro de escudos cargara, para romper la formación enfurecidos por sus camaradas caídos. En cambio, los varegos dieron un solo paso al frente. Un solo movimiento sincronizado y deliberado. El efecto psicológico fue devastador. No se defendían, avanzaban. Este es el momento que separa la leyenda de la historia. La segunda oleada se estrelló contra el creciente muro de caballos muertos y se vio obligada a reducir la velocidad. Tuvo que elegir su camino. Al hacerlo, entraron en la zona de la muerte, un área que las hachas varegas podían alcanzar, pero las espadas mongolas no. Se convirtió en una geometría y una pesadilla mortal. Hachas danesas, empuñadas por hombres que habían aceptado su propia muerte horas antes, atravesaron la ligera armadura mongola con una eficacia aterradora. El embudo de la muerte exigía jinete tras jinete. Entonces se oyó el sonido que lo cambió todo. El rugido de un berserker. Un vareg enloquecido por la guerra se liberó de la línea. Arrojó su escudo a un lado. Agarró su hacha con ambas manos y cargó contra las filas mongolas. Esta era la ira de los dioses antiguos, encarnada en carne y hueso, la furia del norte. En su primera carga, mató a 3 hombres. Su hacha trazó arcos rojos en el aire matutino. 5 más cayeron antes de que los mongoles pudieran encontrarlo. 12 mongoles murieron antes de que el 7º y el 9º berserker finalmente cayeran. Su cuerpo estaba tan acribillado a flechazos que parecía una valla humana, pero su muerte
le había traído algo preciado: el miedo. Los mongoles habían visto morir a guerreros. Nunca habían visto a un hombre ignorar la muerte. Lo que siguió desafió todas las reglas de la guerra medieval. El indomable Born dio un paso al frente desde la línea. 3 flechas lo alcanzaron, en el hombro, el muslo y el costado. Las extrajo sin romper el contacto visual con Chagatai. Las arrojó a un lado y levantó desafiante su antigua hacha. El mensaje era claro. El dolor no significaba nada. Las heridas no significaban nada. Solo importaba la línea. El universo no había terminado con sus crueles bromas. Mientras la segunda oleada se retiraba, dejando cientos de muertos más, la naturaleza misma se unió a la lucha. El sol de la mañana calentaba el fondo del valle, y el hielo, enemigo de los mongoles, se había convertido en algo peor. Aguanieve, sangre, nieve derretida y tierra removida se fundieron en un pantano rojo que absorbió los cascos de los caballos y erosionó traicioneramente el suelo. La ventaja de movilidad de los mongoles no solo disminuyó, sino que pereció en ese lodo helado. Esta es la parte que los historiadores aún no pueden explicar. Impulsado por la vergüenza y la rabia, Chagatai ordenó las flechas de fuego. Ataron a las flechas fardos de trapos empapados en aceite. Los prendieron fuego y los lanzaron en un arco hacia el muro de escudos. Había quebrantado el espíritu de ciudades desde Samarcanda hasta Kiev. El fuego era un terror universal. Destruía murallas y guerreros. Los varegos, al servicio de Bizancio, se habían enfrentado al fuego griego. Habían visto a hombres quemarse vivos con sus armaduras. Sabían lo que se avecinaba, pero el precio de la victoria aún estaba por pagar. Flechas de fuego impactaron escudos, cotas de malla y carne. 2 hombres se transformaron en antorchas. Gritos de muerte perforaron el rugido de la batalla, pero sus hermanos permanecieron inquebrantables. Ni siquiera perforaron la raza. Los hombres en llamas se retiraron. Su sufrimiento terminó con hachazos misericordiosos, y guerreros de nuevo avanzaron para ocupar su lugar. El muro de escudos se mantuvo firme. Ahora estaba adornado con llamas y sombras. Tras 7 horas de batalla, la pila de cadáveres de caballos se había transformado en una grotesca estructura de casi 2 metros de altura. Los mongoles tuvieron que trepar por encima de sus propios muertos para llegar a los buques de guerra. Cada asalto se hacía más difícil y costoso. La nieve carmesí se había convertido en un pantano que se tragaba a los heridos. El vapor se elevaba del fondo del valle como el aliento de dragones. Una mezcla de sangre caliente y tierra helada. Entonces, las leyes de la física parecieron favorecer a los defensores. Los comandantes mongoles se dieron cuenta de algo terrible. Sus flechas se estaban agotando. Cada guerrero había empezado con 120 flechas. Miles y miles habían sido disparadas, y la mayoría yacían inservibles, incrustadas en escudos o perdidas en el barro. Por primera vez en la memoria, la lluvia de flechas mongoles cesó. Comenzaron los susurros entre la horda. No eran hombres, eran demonios. Estos eran los elegidos de Odín, una energía que no moriría hasta que llegara su hora. De lo contrario, ¿cómo podrían 100 hombres enfrentarse a miles? ¿Cómo podrían ignorar heridas que abatirían a guerreros comunes? El Valle Maldito se había convertido en una puerta al infierno del norte, y luchaban contra los guardianes de los muertos. Lo que los mongoles vieron a continuación los destrozó. Presintiendo el momento, los veloces guerreros dieron otro paso al frente. Luego otro. El muro de escudos, acribillado a flechazos y manchado de sangre, comenzó a avanzar. 100 hombres se habían reducido a solo 70 en pie, pero llegaron como una avalancha. Lentamente, implacablemente, aplastando todo a su paso, se alzaron cánticos de guerra.
un antiguo himno, anterior a Cristo, que hablaba de victoria, muerte y los salones de los caídos. Chagatai mismo tomó su lanza. Si sus hombres no podían derribar esta muralla, él lo haría, o moriría de vergüenza. 20.000 jinetes se reunieron tras él para el asalto final. La flor innata del poder mongol. Los guerreros que habían doblegado imperios se prepararon para apostarlo todo en la última tirada de dados, porque en ese momento era más que una victoria. Era la idea misma de la invencibilidad mongola. Lo ocurrido en esas 7 horas todavía me estremece. El asalto final no fue una oleada, sino un martillazo. Todos los guerreros a caballo que quedaban se apiñaron en un puño de acero y furia, dirigido al centro de la línea de Barek. Chagatai encabezó la carga, con su estandarte personal ondeando al viento. Su lanza apuntaba al corazón de Born. Esto iba a terminar de una forma u otra. La mañana del choque lo destrozó todo. El núcleo de Barek se retorció, se dobló, casi se hizo añicos. Por primera vez, los mongoles se abrieron paso. Sus caballos saltaron el muro de cadáveres. Sus espadas golpearon la carne del norte. La refriega se generalizó. Entre la presión de los cuerpos y el choque del acero, se perdió todo orden. Esto ya no era estrategia. Era un asesinato a distancia, donde la habilidad era menos importante que la voluntad y la casualidad. Y en ese instante de congelación, los imperios pendían de un hilo. Porque si los varegos caían aquí, nada podría detener la inundación mongola que engullía las últimas tierras libres del norte. Pero si resistían, si estos hombres ensangrentados, exhaustos y moribundos resistían de alguna manera, entonces el mundo aprendería que la Horda Dorada podía desangrarse. Al ponerse el sol, bañando el valle con una luz roja como la sangre, lo imposible se volvió inevitable. El asalto mongol, que había destrozado ejércitos y derrocado reinos, se desmoronó contra el hierro y la voluntad del norte. La lanza de Chagatai solo encontró aire vacío. Born, a pesar de sus heridas, se hizo a un lado y descargó el hacha de su abuelo con una curva que resonaría en las leyendas. El caballo del comandante mongol chilló y cayó. Chagatai se desplomó. Se puso de pie, espada en mano, y se enfrentó al gigante de barba blanca que lideraba esta defensa imposible. Durante 10 años, 10 latidos, los dos comandantes giraron uno alrededor del otro en medio de la batalla. El este se encontró con el norte, el futuro con el pasado, el movimiento con la quietud. Entonces se unieron en un choque del que bardos vikingos y chamanes mongoles susurrarían años después. Chagatai era más rápido, más joven, y estaba ileso, pero Born tenía más. Ya había aceptado su muerte y solo luchaba para que tuviera sentido. Cuando la espada de Chagatai lo alcanzó, Born la atrapó con su cuerpo y descargó su hacha una última vez. Chagatai cayó. Su cráneo se partió como yesca, y con él, la voluntad de lucha de los mongoles también se derrumbó. Por primera vez en una generación, la Horda Dorada huyó. Comenzó con los guerreros más cercanos a Chagatai. Quienes vieron al demonio de barba blanca, aún en pie a pesar de heridas que habrían matado a 3 hombres, ver caer a su comandante, retrocedieron involuntariamente. La retirada se extendió como las ondas en un estanque. En cuestión de minutos, lo que había sido un ataque disciplinado, aunque desesperado, se convirtió en una derrota. 10.000 de los más grandes guerreros de la humanidad dieron la espalda en el campo de batalla, no por estrategia, sino por miedo. Los varegos, exhaustos más allá de la resistencia humana, no los persiguieron. No pudieron. De los 100 hombres que se encontraban en el frente matutino, 31 yacían muertos entre los cadáveres de sus enemigos. 68 aún respiraban, pero apenas la mitad podía mantenerse en pie sin apoyo.
La nieve que los rodeaba ya no era blanca. Se había transformado en un pantano carmesí adornado con los restos del imperio. Los cuerpos de hombres y caballos formaban un monumento a la valentía insuperable en un nuevo paisaje. Esto es lo que tu profesor de historia nunca te contó. En 8 horas de combate continuo, 100 hombres resistieron aproximadamente 40 asaltos distintos. Resistieron más de 50.000 flechas, suficientes para oscurecer el cielo y diezmar un ejército. Estimaciones conservadoras sitúan las pérdidas mongolas en más de 800 muertos, con cientos de heridos. La flor innata del poder de Chagatai, su visión del mundo, yacía destrozada junto con sus cuerpos en el lodo helado. El indomable Bjorn vivió 1 hora más, digno de su nombre. Lo suficiente para ver los estandartes mongoles desaparecer en el bosque. Lo suficiente para pronunciar las palabras que resonarían en la leyenda del norte. Diles que resistimos. Entonces, las heridas, acumuladas, 7 flechas, 3 cortes profundos de espada e innumerables heridas menores, finalmente cobraron su merecido. Murió de pie. Eli aún aferraba el hacha, profundamente manchada de sangre mongol. Su mirada estaba fija en el bosque donde habían huido sus enemigos. Los resultados tácticos inmediatos fueron asombrosos. Desmoralizada y sin líder, la fuerza mongola abandonó el asalto planeado a Novgorod. Lo que se suponía que sería una rápida campaña invernal se convirtió en una humillante retirada. Se añadieron 3 semanas a los movimientos de distracción en torno al Valle de la Muerte. 3 semanas que permitieron a las ciudades del norte preparar sus defensas y cobrar valor ante la historia imposible que se extendió como la pólvora. Pero los varegos pagaron con creces el precio de la victoria. Al caer la noche, los supervivientes se enfrentaron a la aterradora aritmética de la victoria. El joven Eriksson, forjado en el crisol de la guerra, lloró abiertamente al reconocer a sus amigos entre los muertos. Se infligió a los heridos una medicina rudimentaria de campo de batalla. Las flechas se retorcieron en lugar de arrancarse. Las heridas se rellenaron con nieve para adormecer el dolor. Se cortó la cota de malla de la carne inflamada. Aquellos demasiado heridos para sobrevivir la noche recibieron un golpe de misericordia de sus hermanos. Sus ojos se volvieron hacia el norte, hacia un hogar que nunca verían. La cremación de los muertos duró 3 días. Los varegos no abandonarían a sus hermanos, a merced de los lobos y los cuervos. A pesar del cansancio que les calaba los huesos y de las heridas que supuraban sangre y pus, construyeron piras a la antigua usanza. Cada guerrero muerto fue enterrado con sus armas. Su armadura fue limpiada de sangre. Su rostro fue llevado a la paz de la muerte. Las llamas se elevaron tan alto que podían verse a kilómetros de distancia. Una señal para cualquier explorador mongol que aún pudiera estar en la zona. Esta tierra había sido comprada con sangre del norte y sería honrada con ritos del norte. Algunas victorias resuenan durante siglos. Esta resonó con fuerza. En cuestión de días, todos los rusos supervivientes, desde Kiev hasta Novgorod, conocían la historia. 100 hombres se habían enfrentado a 10.000. La invencible caballería mongol había sido detenida por campesinos con hachas. Lo imposible se había hecho realidad gracias al coraje y al suelo helado. La historia se extendió en tabernas y salones alrededor de fogatas y entre grupos de refugiados. Algunos decían que él mismo había estado junto a los varegos. Otros afirmaban que los fantasmas de antiguos héroes se alzaban de sus túmulos funerarios para luchar una vez más. Pero esperen, las cosas están empeorando para los mongoles. La humillante derrota de Chagatai no pudo ocultarse a Batu Han. Perder una división entera de guerreros ante tan solo 100 enemigos era algo sin precedentes, impensable. El daño
psicológico se extendió como una plaga entre las filas mongolas. Si 100 hombres indefensos pudieron infligir tales pérdidas, ¿qué podrían hacer 1000? 10.000. Por primera vez desde su expulsión de las estepas, la duda se apoderó de los corazones mongoles. El impacto estratégico fue repentino. Los comandantes mongoles, que antes consideraban las regiones boscosas como obstáculos menores, ahora las veían como posibles trampas mortales. Cada estrecho valle podía ocultar a otro grupo de hombres desesperados, dispuestos a sacrificar sus vidas por tipos de cambio aterradoramente altos. La matemática de la conquista, que siempre defendía la movilidad y el número de los mongoles, de repente incluyó una nueva variable: el terreno, donde sus ventajas se convertían en desventajas. ¿Crees saber qué es el coraje? Te lo diré. Es permanecer tras un muro de escudos cuando todos los instintos gritan huir. Es arrancarse las flechas de la propia carne para seguir luchando. Es ver morir a tus amigos y dar un paso al frente para ocupar su lugar. Es elegir dónde pararse y hacer que esa postura tenga sentido. El de la cara de Varek demostró algo que resonaría a lo largo de la historia. A veces, la fuerza imparable de lo inamovible no necesita ser superada. Solo hay que hacer que sea demasiado costoso moverlo. El humo que se elevaba de las piras funerarias se esparcía por el cielo invernal, transportando algo más que las almas de los guerreros muertos. Llevaba un mensaje que atormentaría los sueños de todo comandante mongol que lo escuchara. En ese valle, las matemáticas chocaron con la mitología, y ésta triunfó. Allí había oro, y se descubrió que algunos no se fundían, por muy ardientes que fueran las llamas. Quienes le siguieron desafiaron todos los principios que los mongoles usaron para construir su imperio. En cuestión de meses, las lecciones tácticas del Valle sin nombre se extendieron como semillas en el viento entre la población rusa superviviente. No les den espacio, no les den victoria. Conviertan cada sendero forestal en una potencial zona de muerte. Conviertan la geografía de un telón de fondo en un arma. La vacilación mongola se hizo evidente en las regiones boscosas. Su avance, antes audaz y confiado, se tornó cauteloso. La horda invencible había aprendido una nueva palabra. La historia indefensa cambió de rumbo en este único valle helado. La expansión mongola, que parecía tan inevitable como una marea, de repente encontró sus límites no en grandes ejércitos ni poderosas fortalezas, sino en la voluntad de hombres desesperados que se mantenían en lugares estrechos, dispuestos a vender sus vidas a un alto precio. Cada segundo que pasan conmigo aquí es realmente valioso. Estamos a punto de alcanzar los primeros 1000 suscriptores. Si las historias que he contado les han conmovido, aunque sea un poco, por favor, apóyenme haciendo clic en el botón de suscripción ahora mismo. Cada una de sus suscripciones es una gran fuente de motivación para seguir escribiendo y ofreciéndoles historias aún más significativas. Adiós. Nos vemos en el próximo video.